Rompí un cheque de $1.000.000, porque mi propio hijo me mintió sobre el día más importante de su vida. Y lo peor, lo hizo a propósito, con un plan frío para borrarme de su memoria. Quédate hasta el final, porque la forma en que lo descubrí te dejará sin palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me acomodé la pajarita una última vez antes de empujar las puertas de caoba del majestuoso pabellón. Eran exactamente las 6 en punto, tal como David había indicado. El peso de la caja de regalo en mi mano izquierda me recordaba lo que guardaba dentro, un cheque que aseguraría el futuro de mi hijo. En la otra mano sostenía un ramo de rosas blancas que temblaban apenas, como si compartieran mi ansiedad por ver su reacción. Pero entonces, el silencio me golpeó. Las arañas de cristal lanzaban su luz cálida sobre mesas impecablemente vestidas de blanco, completamente vacías. A través de los ventanales que daban a Central Park, la luz dorada de la primavera bañaba el lugar, pero no había un solo invitado, ni flores, ni un arco nupcial, ni rastro de celebración. Mis zapatos de charol resonaban en el mármol mientras recorría cada rincón con paso firme. Quizá movieron la ceremonia al salón privado, pensé. Caminé hasta allí, pero también estaba desierto, con las sillas alineadas como soldados en formación. Me acerqué al atril, donde un joven camarero de uniforme negro pulía unas copas. «Disculpe», dije, con la voz más cortante de lo que quería. «Estoy buscando la recepción de la boda de los Harris». El muchacho se detuvo en seco, dejó el vaso con cuidado y me miró con gesto preocupado. «Lo lamento, señor, pero hoy no tenemos ningún evento programado». «Eso es imposible», respondí, sintiendo como la rabia me subía al pecho. Mi hijo, David Harris, reservó este lugar hace meses. La ceremonia debía terminar a las 5:30 y la recepción empezar a las 6 en punto. El gerente, James Morrison, apareció a los pocos minutos. Lo conocía de organizar cenas de negocios allí. Fruncía el ceño mientras revisaba su tableta. «Señor Harris, le ofrezco disculpas, pero nuestro calendario no muestra ninguna boda hoy». «¿Está seguro de la fecha?» Saqué del bolsillo interior de mi saco la invitación. Era de un marfil elegante, con letras doradas en relieve. «Aquí está todo claro», dije, extendiéndola. Sábado, 26 de abril de 2025. 6 de la tarde. El Gran Pavilion. Eso fue lo que me dijo David. Morrison examinó el papel, frunció más el ceño y murmuró. «Muy extraño, señor Harris. Tal vez hubo un cambio de lugar o un error de imprenta». «¿Un error?» «Sí, claro». De pronto la caja de regalo pesaba como plomo. En mis 68 años jamás había llegado tarde a nada importante. Linda solía bromear diciendo que hasta nací antes de tiempo para no fallar a nadie. Y David lo sabía. Siempre lo supo. ¿Podría revisar de nuevo en su sistema?, pregunté, con la garganta seca a pesar del aire fresco de la sala. Morrison asintió y desapareció detrás del mostrador. Yo me quedé solo en aquel salón brillante y vacío, escuchando mis propios pasos rebotar en el mármol. Afuera, Manhattan bullía como cualquier sábado. Parejas con bolsas de comida para llevar, corredores doblando la esquina, risas que flotaban en el aire. Y yo, solo, en traje de gala, con un ramo de rosas marchitándose entre mis manos. Morrison regresó y negó despacio con la cabeza. «He revisado 2 veces, señor. No hay ningún evento Harris registrado, ni ayer, ni hoy, ni mañana». Guardé la invitación en el bolsillo, aunque mis manos temblaban más de lo que quería admitir. Algo estaba muy mal. Y yo iba a descubrir qué era. Al salir, el calor sofocante del salón me siguió hasta la Quinta Avenida. El aire fresco de la primavera apenas lograba despejar mi mente. Necesitaba privacidad para la conversación que estaba por tener. Vi, a través de la ventanilla de mi coche, la caja de regalo esperándome en el asiento del copiloto. Las rosas blancas se habían desparramado sobre el cuero negro como testigos mudos de mi ingenuidad. Me senté,
solté la corbata y marqué el número de David con los dedos temblorosos. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz apareciera, relajada, como si nada hubiera pasado. «Hola, papá. ¿Qué tal?» «David, ¿dónde estás?» «Estoy parado frente al Gran Pavilion y no hay absolutamente nadie aquí». Caminaba de un lado a otro entre los autos estacionados, el eco de mis zapatos golpeando el asfalto. «Oh, hubo una pausa». «La boda fue ayer, papá». «Lo siento, te la perdiste». Me quedé helado. «¿Cómo que ayer?» «Sí, el viernes en la noche. Fue hermoso». Emily estaba radiante. Su tono era casual, casi indiferente. No había prisa, no había culpa, como si no importara que su padre no hubiera estado allí. ¿Un error de impresión?, repetí despacio, notando lo vacío que sonaba. Tengo la invitación en el bolsillo. Dice sábado, 26 de abril. Tú sabías que yo jamás llego tarde. El silencio se alargó, roto solo por el rugido del tráfico y mi respiración contenida. Dentro del pabellón vi a Morrison aún en su puesto, observando al viejo de smoking que había quedado solo. «Papá, de verdad tengo que colgar», dijo al fin David, con voz más dura. «La familia de Emily está aquí». Y sí, ellos tenían la fecha correcta. Otra pausa. «Mira, no sé qué más decir. La boda fue ayer. Fue perfecta. Lamento la confusión con tu invitación». «¿Confusión?», repetí, como si la palabra me quemara en la boca. La línea se cortó. Me quedé inmóvil, el teléfono aún pegado a mi oído. A mi alrededor, la ciudad seguía su vida, ajena a mi tormento. Me senté al volante. Pasaron varios minutos antes de que encendiera el motor. Mi chaqueta descansaba en el asiento trasero, la corbata floja en mi cuello. Y en ese silencio lo entendí todo, no había sido un error. No había sido un accidente. Fue una mentira. Una exclusión calculada. Para cuando llegué a mi apartamento en el Upper East Side, la sorpresa ya había muerto. En su lugar, solo quedaba algo mucho más frío, y mucho más peligroso, la decisión de que mi hijo enfrentaría las consecuencias. Las paredes de mi estudio estaban cubiertas de fotografías familiares. Linda y yo, sonrientes, en diferentes eventos de la empresa. Las paredes de mi estudio estaban cubiertas de fotografías familiares. David en su graduación en Columbia. Vacaciones en las que todavía parecía sentirse orgulloso de ser mi hijo. Yo sonriendo al lado de Linda, como si nada pudiera rompernos. Saqué mi teléfono. Necesitaba pruebas de lo que David me había dicho. No podía quedarme solo con su voz fría en el auricular. Me tomó varios intentos encontrar la cuenta de Instagram de Emily. La tecnología nunca fue mi fuerte, pero al fin apareció. Y ahí estaban. Decenas de fotografías de la celebración de ayer. El mismo salón del Gran Pavilion que yo acababa de abandonar vacío, rebosante de flores y risas en sus imágenes. Emily, radiante en un vestido color marfil que seguramente costaba más que el coche de la mayoría. David, impecable en su smoking, sonriendo al lado del pastel de bodas, ese mismo pastel que yo había ayudado a pagar. Pasé una tras otra las fotos, reconociendo rostros familiares. Tom Brewster, del Club de Comercio. Sarah Whitfield, de nuestro club de campo. Incluso mi propio abogado, Marcus Drummond, levantando una copa de champán. Todos ellos estaban allí. Todos recibieron la fecha correcta. Todos, menos yo. Su padre. Giré hacia mi escritorio. La caja de regalo reposaba donde la había dejado, con las cintas arrugadas después del trajín de la tarde. La abrí despacio, como si cada pliegue del papel me recordara la humillación. Dentro estaba la cartera de cuero con mi regalo de bodas, un cheque de caja por $1.000.000. Ese era el capital inicial de David. La libertad frente a las deudas que su generación arrastraba. Su boleto hacia la independencia. Independencia, ahí estaba la palabra clave.
Levanté el cheque hacia la luz de la lámpara, observando la caligrafía precisa de la cifra. 1.000.000. Dinero que yo había ganado levantando Harris Properties desde la nada, ladrillo a ladrillo, en negociaciones nocturnas y días interminables. Dinero que David siempre dio por sentado. Dinero que esperaba recibir, pero que nunca supo valorar. El zumbido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Un mensaje. Perdón por la confusión de esta noche, papá. Almorcemos la próxima semana y hablamos. ¿Almorcemos? ¿Así de fácil? Como si perderme su boda fuera lo mismo que no ir a ver un partido de béisbol. Me acerqué a la ventana que daba al Central Park. Familias completas terminaban sus actividades de sábado al atardecer. Niños jugando en los columpios, padres vigilando con sonrisas cansadas. Algunos de esos padres quizá habían estado en la boda de mi hijo. Tal vez se preguntaron por qué el padre del novio no apareció. La respuesta era tan sencilla como cruel. David estaba avergonzado de mí. De mis modales rudos, de mi forma directa de hablar, de mi estilo anticuado para los negocios. Nada de lo que soy encajaba en la imagen pulida que él quería proyectar con su flamante agencia de medios. Sus clientes preferían un cuento bonito sobre el éxito, no al hombre que lo construyó con manos llenas de polvo y noches sin dormir. Regresé a mi escritorio y coloqué el cheque sobre la carpeta de cuero. $1.000.000. No era solo dinero, eran 40 años de esfuerzo, de sacrificios, de inversiones pensadas. Era el regalo más generoso que un padre podía ofrecer. Y sin embargo, David había querido mi dinero, pero no mi presencia. Miré de nuevo las fotos en los estantes. Ya no parecían recuerdos felices de un padre orgulloso y un hijo agradecido. Ahora eran pruebas de una relación que, sin yo saberlo, había terminado mucho antes de ayer. La ausencia de Linda pesó en la habitación. Ella sabría qué decir, cómo tender un puente. Pero Linda ya no estaba. Solo quedaba yo, y la verdad desnuda. Mi hijo había trabajado con cuidado para apartarme de su vida. Tomé el cheque una última vez, pasando los dedos por mi firma, por esos números que representaban décadas de lucha. Si David quería fingir que su padre no existía, era momento de mostrarle lo que eso significaba de verdad. La decisión cayó sobre mí como un abrigo viejo, pesado, conocido, inevitable. Dejé el cheque sobre el escritorio, lo observé unos segundos en silencio y luego caminé hacia la cocina. Saqué una botella de Macallan 25, el último regalo de Navidad que Linda me había hecho. Serví 2 dedos en un vaso de cristal que brilló bajo la luz de la lámpara, levantándolo frente a la foto de mi esposa, murmuré: «Por los nuevos comienzos». Su sonrisa, inmortalizada en la graduación de David en la preparatoria, parecía devolverme la fuerza que necesitaba. Volví a mi escritorio, abrí los álbumes de fotos que Linda había organizado con tanto esmero. Ahí estaba David, con 8 años, llevando puesto mi viejo casco de construcción en una obra. A los 12, ayudándome a revisar planos en este mismo despacho. A los 16, diciéndoles a sus amigos con orgullo que su padre había construido Manhattan con sus propias manos. ¿Cuándo se convirtió ese orgullo en vergüenza? Cerré el álbum y fui hasta el archivador metálico. Saqué la carpeta que llevaba su nombre, Registros de Negocios de David. Como su padre y mentor financiero, yo lo había ayudado a fundar su agencia, había garantizado sus primeros préstamos, le había abierto las puertas con clientes que confiaban en mí. Todo lo hice con amor y orgullo. Pero ahora, esos mismos documentos tendrían otro propósito. Encendí la computadora portátil. El zumbido del ventilador llenó el silencio de la habitación mientras empezaba a descargar estados de cuenta, declaraciones de impuestos, contratos con clientes. Papeles que David me había pedido revisar cuando tuviera tiempo. Yo confié en él a ciegas, sin cuestionar sus prácticas ni mirar demasiado de cerca. La confianza, ese había sido otro error. La noche se alargaba frente a mí, pero por primera vez desde que recibí esa invitación, todo estaba claro. David había tomado una decisión sobre nuestra relación cuando decidió que yo no merecía estar en su gran día. Mañana,
Sería mi turno de tomar decisiones sobre su futuro. No necesité el despertador. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café en una mano y un cuaderno en la otra. Escribí preguntas, hice listas, tracé un plan. A las 9:30, vestido con un traje impecable, conducía por las tranquilas calles dominicales rumbo a mi oficina en Wall Street. El edificio de Harris Properties se erguía silencioso, custodiado solo por el guardia de seguridad de fin de semana. Saludé a Miguel en la entrada y subí en el ascensor hasta mi planta privada. Las ventanas de pared a pared ofrecían una vista perfecta del distrito financiero, pero mi mirada estaba fija en otra cosa, el futuro de mi hijo, que ya no sería el que él había planeado. Saqué mi viejo tarjetero de contactos, esa reliquia que me había servido durante décadas de negociaciones. Marqué el primer número. John Wimmer contestó al segundo timbrazo, y su voz sonó cautelosa al reconocer quién lo llamaba. «John, necesito preguntarte algo en confianza», le dije, sujetando el bolígrafo entre los dedos. «¿Estuviste en la boda de mi hijo ayer?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Rob, pensé que ya sabías lo del cambio». «¿Qué cambio?», pregunté, con la mandíbula apretada. «David mencionó que estabas con problemas de salud, que el médico te había recomendado no asistir, y que la familia pensó que lo mejor era hacer algo pequeño, más íntimo, sin la generación mayor». «La generación mayor». Traducción, sin mí. Dejé el bolígrafo con cuidado sobre el escritorio. «John», respiré hondo, «nunca me he sentido mejor en mi vida». Le di las gracias con voz seca y colgué. Inmediatamente marqué otro número. Esta vez, Sarah Michey, la mujer que había organizado el catering en varios de nuestros eventos corporativos. «Señor Harris». Su voz se iluminó al reconocerme, pero se apagó apenas avancé con mis preguntas. «Fue una ceremonia preciosa», admitió al fin. David pidió algo elegante, pero exclusivo. Decía que quería proteger la privacidad de la familia. «¿Cuántos invitados había?», pregunté. «Unos 200. Una multitud encantadora, muy sofisticada. 200 personas en una ceremonia íntima, de la que el padre del novio fue excluido». Abrí mi diario de cuero y empecé a anotar cada detalle, cada respuesta. Las piezas iban encajando, no era un error, era un engaño calculado. La siguiente llamada fue a Marcus Drummond, mi propio abogado. Al menos él tuvo la decencia de sonar culpable. David vino a pedirme un favor, me confesó. Me dijo que había ciertas complicaciones familiares y me pidió que asistiera a la boda como amigo de la familia, no como su representante legal. ¿Complicaciones?, pregunté con frialdad. ¿Qué te dijo exactamente? Que habían diferencias sobre el estilo de la ceremonia y que la familia de Emily prefería un enfoque más contemporáneo. Contemporáneo. Otra palabra elegante para decir, nos avergüenza tu forma de ser. Antes del mediodía ya había hablado con 8 personas. Cada una me había dado una excusa distinta sobre mi ausencia, pero todas coincidían en algo. David había tejido una red de mentiras para excluirme, mientras mantenía intactas sus relaciones con mis contactos de negocios. La última llamada fue para Robert Chen, el arquitecto que diseñó las oficinas de la agencia de David. «Robert, dime una cosa. ¿Viste a David preocupado por algún problema familiar durante la boda?» «¿Preocupado?», respondió. En realidad no. Más bien se lo notaba aliviado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Emily estaba radiante también. Ambos parecían muy felices con el resultado. Aliviado. La ausencia de su padre lo había aliviado. Me recosté en el sillón de cuero, rodeado de los premios y fotografías que narraban mi vida en los negocios. 40 años construyendo relaciones, creando oportunidades, levantando desde cero la empresa que le dio a mi hijo todas las ventajas. Y él había usado esas mismas conexiones, para celebrar sin mí, convenciéndolos a todos de que yo era el problema. La luz de la tarde se desplazaba por mi escritorio cuando encendí la laptop y abrí una nueva carpeta. Esta vez no buscaba recuerdos,
sino respuestas. El negocio de David vivía entre contratos, facturas, declaraciones de impuestos y reportes financieros. Y todo dejaba huellas. Era hora de seguir esas huellas y descubrir qué estaba escondiendo mi hijo. El lunes amaneció con un propósito claro. Llegué temprano a la oficina y pasé una hora preparando documentos antes de que llegaran mis asesores. A las 2 de la tarde, Michael Rodríguez y Sam Levan se sentaron frente a mí en la mesa de conferencias, rodeados de los papeles que había reunido durante el fin de semana. «Caballeros», dije con voz neutra, profesional, como si fuera una auditoría rutinaria, «necesito una revisión completa de los negocios de mi familia». Michael abrió primero los archivos financieros de David. Sus ojos de contador repasaban columnas de números con una velocidad entrenada. A los 20 minutos levantó la mirada, visiblemente preocupado. «Señor Harris, estas cifras no concuerdan con las prácticas contables estándar. Los reportes de ingresos muestran inconsistencias graves». «Enséñame», ordené. Extendió 3 declaraciones de impuestos sobre la mesa de caoba, señalando varias líneas. Aquí, por ejemplo, David declaró $340,000 de ingresos en 2024. Pero en los estados de cuenta bancarios aparecen depósitos de más de 900,000. ¿A dónde fue a parar la diferencia? Eso es lo que me preocupa. Además, encontramos múltiples transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Son corporaciones fantasma con documentación mínima. Sam se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas mientras revisaba las hojas. «Esto no parece un simple error de contabilidad, Robert. Aquí hay un patrón claro de evasión fiscal. Y con estas sumas, hablamos de delitos graves». Mi pulso se aceleró, aunque mi rostro se mantuvo imperturbable. ¿Qué pasaría si las autoridades descubren estas discrepancias? Pregunté. El IRS abriría una investigación inmediata, respondió Sam. Con montos tan altos, es probable que haya cargos criminales. Y si se confirma lo de las cuentas en el extranjero, los fiscales federales lo tomarán aún más en serio. Asentí en silencio, tomando fotos de cada documento con mi teléfono, creando un archivo digital completo. La agencia de David había crecido gracias a mis contactos, a mi nombre, a mi apoyo. Y ahora veía que mi hijo había decidido usar todo eso para enriquecerse de manera ilegal. «Hay más», añadió Michael, desplegando varios contratos con clientes. «Aquí aparecen pagos en efectivo sin la documentación correspondiente. Eso ya roza con el lavado de dinero». «¿De qué cantidades estamos hablando?», pregunté. «Potencialmente más de $2 millones sin declarar en los últimos 3 años». La ironía me golpeó de lleno. Yo le había ofrecido $1 millón como regalo de bodas. Dinero limpio, ganado a pulso. Y él había escondido el doble, manchado por el fraude. Sam recogió los papeles con cuidado y me miró fijamente. «Robert, debo preguntarle algo. ¿Está considerando informar todo esto a las autoridades?» Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde lo alto de Wall Street, veía a corredores y ejecutivos cruzando de un edificio a otro, cumpliendo las reglas porque sabían cuáles eran las consecuencias de romperlas. «Estoy considerando muchas cosas, Sam», dije sin levantar la voz. «Por ahora, lo único que necesito es entender qué ha hecho mi hijo con las ventajas que le entregué». Michael y Sam se miraron entre sí. Me conocían demasiado bien. Sabían que, cuando mi tono se volvía así de frío, era porque ya estaba planeando algo importante. «Prepararemos un informe completo», respondió Michael. «Cada transacción documentada, cada irregularidad marcada». «Háganlo», ordené. «Y recuerden, esta conversación se queda entre nosotros hasta que yo decida lo contrario». Asintieron en silencio y comenzaron a guardar los papeles. Cuando se fueron, quedé otra vez solo en mi oficina, con toda la evidencia desplegada frente a mí. Y entonces lo comprendí. David me había dado algo mucho más valioso que un simple motivo para sentirme herido. Me había entregado la prueba de quién era en realidad.
El martes por la mañana marqué a su oficina. Contestó su asistente y yo hablé con calma, como si nada pasara. Por favor, dígale a David que su padre quiere hablar de nuestro malentendido. Esta noche, a las 7:30, en Bella, en el Village. Elegí ese restaurante a propósito, el mismo lugar donde lo llevaba a cenar en sus cumpleaños, cuando aún era un niño que pedía dedos de pollo sin la menor vergüenza. La ironía me pareció apropiada. David llegó 15 minutos tarde. Entró al pequeño comedor con la mirada inquieta, buscando entre las mesas hasta encontrarme en un rincón. Su traje era caro, sí, pero arrugado. La corbata mal puesta. El hijo seguro de las fotos de Instagram se había transformado en un hombre que no había dormido en toda la noche. «Papá», dijo al sentarse frente a mí, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Gracias por llamarme. Tenía ganas de hablar». «Ah, ¿sí?», respondí, levantando la mano para pedirle al camarero una botella de Barolo, su vino favorito en nuestras antiguas cenas aquí. «Pensé que estarías demasiado ocupado planeando la luna de miel». David bajó la mirada y murmuró. Sobre la boda, hubo complicaciones con la fecha del lugar. La familia de Emily tenía preferencias muy marcadas con respecto al horario. Lo interrumpí antes de que pudiera seguir. «Basta», dije, con un tono tranquilo, casi suave. Los dos sabemos que no fue así. El camarero llegó con el vino, ofreciéndonos un respiro mientras realizaba el ritual de la catá. Las manos de David temblaban apenas al tomar la copa. Y noté un detalle, no bebió ni un sorbo. «Te traje algo», dije con calma, sacando un sobre de mi chaqueta. «Un regalo de bodas». El rostro de mi hijo se iluminó, entre alivio y codicia. «Papá, no era necesario». Abrí el sobre lentamente y lo volteé sobre el mantel blanco. Decenas de pedazos de papel se esparcieron como confeti, flotando con la brisa del aire acondicionado. David se quedó paralizado. Su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y luego al horror al comprender lo que estaba viendo. «Ese era tu regalo de bodas», expliqué en voz baja. «Un cheque de caja por $1.000.000. Lo destruí la noche del sábado». «Estás loco», balbuceó, apenas en un susurro quebrado. «Ese dinero, yo lo necesitaba». «Necesitabas muchas cosas, David», respondí, recostándome contra el respaldo de cuero, relajado mientras él luchaba por asimilar lo ocurrido. «Mi respeto. Mi confianza. Mi presencia en tu boda. Y, en lugar de eso, elegiste la vergüenza». Se lanzó hacia adelante, intentando juntar los pedazos con ambas manos. «Esto se puede arreglar. El banco puede emitir otro». Moví el sobre fuera de su alcance con una serenidad que lo desarmó. «No. No puede». Pedí que lo hicieran no reemplazable. «¿Destruiste $1.000.000 por despecho?» «No, David. Lo que destruí fue la ilusión de que merecías algo que nunca ganaste». Apuré mi copa de vino mientras él se quedaba helado, los fragmentos de su herencia pegados aún a sus dedos. «A partir de mañana», le dije, «descubrirás lo que de verdad cuesta la independencia». Sus ojos ardían. «Te vas a arrepentir, viejo». «Ya no necesito tu dinero». Sonreí apenas. «Ya veremos». Se levantó de golpe, derribando la silla. Varios comensales voltearon a mirar mientras él se alejaba del restaurante a paso rápido, dejándome otra vez solo, con los restos de su futuro esparcidos sobre el mantel. Pedí la cuenta y esperé sin prisa, anticipando ya las llamadas del día siguiente. El miércoles por la mañana estaba en mi oficina a las 7, 2 horas antes de que llegara mi secretaria. Aproveché el silencio para ordenar documentos y preparar lo que sería el día más importante de mi semana. A las 9 en punto, apareció Judy Green, con su taza de café en una mano y la agenda en la otra. «Buenos días, señor Harris. Su cita con First National está confirmada para las 10. «Perfecto. Y Judith», agregué sin alterar el tono, «a partir de hoy estaré indispuesto para cualquier llamada de David Harris. Si insiste,
Pásalo directo al buzón de voz. Sus cejas se arquearon apenas, pero no dijo nada. Después de 40 años trabajando conmigo, había aprendido a no cuestionar mis decisiones. A las 10 en punto, Peter Adams me recibió en la sala de conferencias ejecutiva del banco. Nos conocíamos desde los años 80, cuando yo aún pedía préstamos para comprar mis primeros terrenos antes de depositar millones gracias a sus ventas. Peter, dije con firmeza, estoy aquí para revocar todas mis garantías personales de las cuentas de Harris Media Solutions. Le deslicé por la mesa los documentos que Sam Levan había preparado durante la noche. Peter los examinó con detenimiento. Robert, esto representa una línea de crédito de $2 millones. El negocio de tu hijo depende de ella. Soy muy consciente de lo que significa, respondí sin pestañear. Podría llevar a su agencia a la bancarrota en cuestión de semanas. ¿Estás absolutamente seguro? Completamente. Firmé los documentos con una mano firme, mientras Peter me observaba con gesto preocupado pero profesional. ¿Qué tan rápido puedes aplicar la revocación? Notificaremos a Harris Media antes del mediodía. El congelamiento de la línea será inmediato. Le estreché la mano. Gracias, Peter. Esto es estrictamente un asunto de negocios. Nada personal. Al volver a mi oficina, Judith me interceptó antes de que entrara en mi despacho. Señor Harris, su hijo ha llamado 6 veces desde que salió. Está bastante alterado. Me lo imagino. ¿Qué le dijiste? Que estará ocupado en reuniones el resto de la semana, tal como me pidió. En ese instante, mi teléfono volvió a sonar. Judith miró la pantalla y negó con la cabeza. Es él otra vez. Déjalo ir al buzón de voz. Pasé la tarde revisando carteras inmobiliarias, manejando mis negocios como siempre, mientras, a 20 calles al sur, el mundo de David empezaba a desmoronarse. Cada llamada suya quedó sin respuesta. Cada mensaje, sin escuchar. A las 5, Judith entró de nuevo. Ha intentado comunicarse 19 veces hoy, me informó con delicadeza. El último mensaje fue bastante exaltado. ¿Quiere que lo transcriba? No hace falta. Puedo imaginar lo que dijo. Mientras el día laboral llegaba a su fin y las luces del distrito financiero se encendían, me acerqué a la ventana de mi oficina. Allá abajo, en ese laberinto de vidrio y acero, mi hijo estaría descubriendo que la independencia tiene un precio demasiado alto. El jueves por la mañana, el control de seguridad del edificio federal tomó más tiempo del esperado. Detectores de metal, rayos X, guardias que trataban a cada visitante como a un posible sospechoso. Yo llevaba únicamente mi maletín y mi identificación, pero el proceso consumió 15 largos minutos. La oficina del inspector Mark Thompson estaba en el piso 15, con vista al río Este a través de ventanas blindadas. Los muebles gubernamentales y la luz blanca de los fluorescentes creaban un ambiente frío y severo, perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Señor Harris, dijo Thompson, invitándome a sentarme frente a su escritorio metálico, en su llamada mencionó irregularidades fiscales. Abrí el maletín y comencé a ordenar los documentos en secuencia cronológica, construyendo una línea de tiempo de los delitos financieros de David. Tengo pruebas documentadas de evasión fiscal sistemática. Estos registros abarcan 3 años de fraude deliberado. Thompson tomó primero los estados de cuenta bancarios. Su ojo entrenado detectó enseguida las discrepancias que Michael ya me había señalado. Estas cifras de depósito no coinciden con los ingresos reportados. Ni de cerca. Asentí. Mi hijo ha estado moviendo dinero a cuentas en las Islas Caimán. Ha evitado aproximadamente el 60% de sus obligaciones fiscales. El inspector me miró fijamente. ¿Es consciente de que está denunciando a un miembro de su propia familia? Lo que denuncio es un crimen, respondí sin titubear. Que el culpable sea mi hijo, no lo justifica. Durante 40 minutos, Thompson revisó cada documento, haciendo anotaciones en un bloc amarillo. Los papeles que Michael y Sam habían organizado contaban una historia clara,
gastos falsos, ingresos ocultos, transferencias a paraísos fiscales, un entramado diseñado para engañar al fisco. Esto es serio, dijo finalmente. Iniciaremos una investigación de inmediato. ¿Cuál es el plazo para casos con pruebas tan contundentes? Pregunté. Tendremos agentes en las oficinas de Harris Media Solutions el lunes por la mañana. Citaremos los estados de cuenta y congelaremos las cuentas mientras dure la investigación. Firmé la denuncia formal y entregué mi información como testigo colaborador. El trazo de mi firma me produjo un extraño alivio. Cada rúbrica era un paso más lejos del padre al que mi hijo había decidido traicionar. Señor Harris, añadió Thompson, estos procesos suelen tardar meses en resolverse. ¿Está preparado para soportar ese tiempo? Lo miré sin pestañear. Inspector, llevo 40 años construyendo mi reputación con paciencia y perseverancia. Créame, estoy preparado para lo que haga falta. Me acompañó hasta el ascensor. Cuando las puertas metálicas se cerraron, vi mi propio reflejo en el acero pulido. Un hombre que acababa de usar al propio gobierno federal como arma contra su hijo. El vestíbulo del edificio estaba lleno de actividad aquella tarde cuando firmé en seguridad para salir. Empleados con carpetas y maletines iban y venían, llevando a cabo la rutina meticulosa de la justicia. El viernes, a las 2 de la tarde, el inspector Thompson llamó a mi oficina. Señor Harris, en aproximadamente 2 horas ejecutaremos la orden. Pensé que querría saberlo. Le agradecí y colgué. Volví a mi ventana, observando el bullicio de Wall Street bajo la luz de la tarde. David estaría en su oficina de Soho, probablemente reunido con algún cliente, sin sospechar que su mundo profesional estaba a punto de derrumbarse. El reloj de mi escritorio marcaba las 4:15 cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus Dramen. Robert, hay agentes federales en la oficina de David. Creí que debía saberlo. Me serví una taza de café y esperé. Más tarde supe cómo ocurrió todo en Harris Media Solutions. La redada empezó en plena presentación de David ante un cliente famoso. 6 agentes del IRS entraron por la recepción mostrando órdenes judiciales y placas, y en cuestión de minutos convirtieron aquel moderno loft en una escena de crimen federal. La agente Sarah Chen dirigía la operación con una eficiencia fría y burocrática, señalando ordenadores y archivadores mientras su equipo los precintaba. David permanecía inmóvil junto a la mesa de conferencias, incapaz de reaccionar. Su cliente, un actor de Broadway cuya campaña política él gestionaba, recogió sus papeles y salió sin decir palabra. «Esto es totalmente innecesario», balbuceó David, mirando cómo fotografiaban documentos y confiscaban discos duros. Podría darles la información que quieran de manera voluntaria. Señor, por favor, quédese a un lado mientras terminamos la recolección de pruebas, respondió la agente Chen, colocando expedientes en cajas con una precisión quirúrgica. Los 12 empleados de David observaban desde sus cubículos cómo los agentes desmontaban 3 años de operaciones. Las llamadas telefónicas quedaron en silencio a medias. Las sesiones de lluvia de ideas se desvanecieron en susurros confusos. A las 5:30, la agencia se parecía más a una excavación arqueológica corporativa que a la firma de relaciones públicas más innovadora de Manhattan. Mi teléfono sonó finalmente a las 6. «Tú orquestaste esto», escupió David, con la voz rota de furia y cansancio. «De alguna manera tú organizaste esta redada». «Las investigaciones federales actúan de manera independiente, David», respondí con calma. «Yo no controlo a las agencias del gobierno. La coincidencia es demasiado conveniente. Primero desaparece mi línea de crédito, ahora esto. Tal vez deberías haber pensado en las consecuencias antes de traicionar la confianza de tu propia familia. No van a encontrar nada ilegal». Dejé que el silencio se extendiera, escuchando su respiración agitada a través del teléfono. Desde mi ventana, las luces de Manhattan empezaban a titilar en el crepúsculo. «Al contrario, David», dije finalmente. «Van a encontrar exactamente lo mismo que encontré yo. La única pregunta es si prefieres enfrentar una condena penal
o la bancarrota de tu empresa. Esto no ha terminado, susurró con rabia. En eso tienes razón, respondí. No ha terminado. La línea se cortó. Me recosté en la silla, satisfecho. La fase 3 estaba cumplida. El fin de semana le daría tiempo suficiente para saborear su nueva realidad. El lunes llegaría la lección final sobre la lealtad familiar y sus consecuencias. El sábado por la noche, la desesperación lo llevó a mi apartamento. Emily lo acompañaba, con el porte vencido de quien ha pasado todo el día escuchando las llamadas frenéticas de su marido. Abrí la puerta y los encontré desaliñados. El cabello de David, normalmente impecable, estaba revuelto. La ropa de diseñador de Emily, arrugada por horas de crisis. Sus rostros reflejaban el desgaste de 48 horas viendo cómo su imperio se desplomaba. «Tenemos que hablar», dijo David, entrando en la sala sin esperar invitación. Emily lo siguió, lanzándome una mirada cargada de disculpas. «Por favor, siéntense», les indiqué el sofá donde David solía pasar los domingos de su infancia, cuando aún creía que su padre podía resolver cualquier problema. «¿Quieren un café? ¿Una copa de vino?» «Basta con la hospitalidad, papá», saltó David, nervioso, paseando junto a la chimenea donde todavía colgaban sus fotos de graduación. «¿Sabes por qué estamos aquí?» Emily se adelantó con cautela, las manos entrelazadas, el instinto de periodista advirtiéndole que pisaba terreno peligroso. «Señor Harris, estoy segura de que podemos resolver esto como adultos, como familia». «¿Familia?», repetí la palabra con calma, recostándome en mi sillón de cuero. «Justamente de eso tenemos que hablar». Del cajón lateral saqué el sobre con los fragmentos del cheque y lo dejé sobre la mesa de centro. Los ojos de Emily se abrieron de par en par al reconocer los pedazos de papel. «Ese era el regalo de bodas de David», dije, sereno. $1 millón que destruí en cuanto descubrí su traición. «Papá, por favor», David se detuvo en seco, con la voz quebrada. «Puedo arreglar esto. La agencia todavía se puede salvar, si logro restaurar la línea de crédito. ¿Y por qué habría de ayudar a alguien que me considera una vergüenza?» Emily se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas. «Debe de haber sido un malentendido con las invitaciones. La organización de una boda es muy estresante, la gente comete errores». «No fue un error». Clavé mis ojos en los suyos. «Tu marido pasó semanas inventando mentiras para dejarme fuera de su gran día. Le dijo a mis propios socios que yo era un estorbo». David se desplomó en el sofá, sin rastro ya de la arrogancia que lo había acompañado hasta hacía unos días. La planificación se complicó, la familia de Emily tenía sus opiniones sobre la lista de invitados. «Deja de mentirme», le corté, con una voz tan afilada que se quebró el aire entre nosotros. Quedamos frente a frente, separados apenas por la mesa y por las ruinas invisibles de nuestra relación. Emily nos miraba, comprendiendo por primera vez que aquello iba mucho más allá de un simple malentendido. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó David al fin, en un susurro. «Quiero que conozcas las consecuencias. Durante 40 años te protegí del fracaso, te abrí puertas, aseguré tu éxito». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a Central Park, donde las familias aún disfrutaban del fin de semana. «Tú decidiste que esa protección no valía nada. Ahora verás cómo es la vida sin ella. Arruinaré tu reputación si no paras», amenazó, su voz cargada de veneno. Me giré lentamente hacia él. Algo en mi mirada lo hizo hundirse más en el sofá. «Inténtalo». El lunes amaneció con un aire distinto. Desde temprano comencé a llamar a los periodistas que había cultivado durante 4 décadas en el negocio inmobiliario de Nueva York. Sara Martínez en el Times. Frank Weber en el Post. Jennifer Chon en Business Week. Cada uno recibió un sobre Manila idéntico, con los registros financieros de David y la línea de tiempo detallada de su esquema de evasión fiscal. «Sara», le dije a la reportera del Times, que llevaba años cubriendo mis proyectos, «tengo una exclusiva sobre corrupción en la industria de las relaciones públicas». «¿Qué tipo de corrupción?».
Preguntó. Fraude fiscal. Cuentas offshore. Lavado de dinero de clientes famosos. Todo. Al mediodía, el teléfono de David no paraba de sonar con solicitudes de entrevistas que no podía esquivar. Para las 2 de la tarde, los primeros titulares ya circulaban en línea. Agencia de Relaciones Públicas de Manhattan bajo investigación federal. Y. Publicista de celebridades acusado de esquema millonario de evasión fiscal. Observé el ciclo de noticias acelerarse desde mi oficina, siguiendo las redes sociales mientras la reputación profesional de mi hijo se desintegraba en tiempo real. La cuenta de Instagram de su agencia, antes repleta de fotos glamorosas de eventos exclusivos, ahora se llenaba de comentarios de periodistas pidiendo declaraciones sobre las acusaciones criminales. El actor de Broadway que había presenciado la redada del viernes emitió un comunicado público a través de su representante. Estamos terminando de inmediato nuestra relación con Harris Media Solutions hasta que se resuelvan estas graves acusaciones, anunciaba el comunicado. En cuestión de horas, 2 candidatos políticos más siguieron el mismo camino. A las 4 en punto, David me llamó directamente. «Felicidades», dijo. Su voz ya no sonaba furiosa, sino agotada. «Lograste lo que querías». «Ah, ¿sí?», respondí, con calma. ¿Y qué era exactamente lo que yo quería, David? Arruinarme la vida por completo. Negué con la cabeza, recostándome en la silla mientras observaba el ir y venir de la tarde en Wall Street. No. Lo único que quería era que entendieras algo, que tus actos tienen consecuencias, que la lealtad familiar importa, que la traición se paga. Esa lección me la enseñaste tú mismo, hijo, cuando decidiste borrarme de tu boda. Yo solo te devolví el favor. La agencia está acabada, murmuró. Mi equipo se fue esta mañana. Mi nombre está destrozado. Entonces tendrás mucho tiempo para pensar en lo que perdiste el día que decidiste que tu padre no era digno de estar en tu celebración. Un silencio se tendió entre nosotros. Pesado. 40 años de relación, 40 años de recuerdos, ahora convertidos en una losa imposible de levantar con una simple disculpa. ¿Alguna vez me vas a perdonar?, preguntó, casi suplicando. Me quedé pensativo, con la vista fija en la fotografía de Linda que descansaba sobre mi escritorio. Ella habría encontrado otra manera. Habría construido puentes en lugar de destruirlos. Pero Linda ya no estaba para ver cómo su hijo desechaba todo lo que habíamos levantado juntos. David, dije finalmente, el perdón requiere arrepentimiento por lo que hiciste, no solo lamentos por las consecuencias que enfrentas. Cuando entiendas la diferencia, vuelve a llamarme. Colgué despacio. Abrí la edición vespertina del Times. La caída de David ocupaba 3 columnas en la sección de negocios. La fotografía mostraba a mi hijo saliendo de lo que alguna vez fue su oficina, con el maletín en la mano y la expresión exacta de lo que se había convertido, un ejecutivo caído, aprendiendo que la independencia sin integridad trae su propio castigo. Afuera, Manhattan latía con su ritmo eterno de ambición y consecuencias, de triunfos y fracasos. 40 años construyendo mi imperio me habían enseñado que ambos resultados requieren lo mismo, planificación meticulosa y ejecución impecable. Eso fue exactamente lo que acabo de darle a mi hijo, una lección magistral en las dos. Si esta historia te ha impactado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece a la izquierda. Gracias por mirar.